Buenos días, profesora y compañeros. Hoy voy a presentar el tema respecto al retorno a la democracia en Perú en 1980 a 1990. Principalmente en 1980 fue un hito histórico que puso fin a 12 años de dictadura. Sin embargo, este proceso de transición se dio en condiciones extremadamente difíciles y estuvo marcado por un triple crisis simultáneas, entre ellas políticas, económicas y sociales. La democracia no solo tuvo que lidiar con la pesada herencia del régimen, lidiar con la pesada herencia de un régimen militar como una deuda externa masiva y una economía intensamente estatizada, sino que también enfrentó el desafío sin precedentes del surgimiento del terrorismo de Sendero Luminoso. En esta exposición analizaremos los principales desafíos que comprometieron la gobernabilidad y la legitimidad del sistema democrático peruano durante los años 80. Prosiguiendo con mi compañero, desarrollo 1, retos económicos y sociales. En los años 80, el Perú atravesó momentos muy difíciles en su economía. El país tenía una gran deuda con otros países y el Estado se había hecho cargo de muchas empresas después del gobierno militar, lo que generó muchos gastos. Cuando Alan García asumió la presidencia en 1985, al inicio hubo esperanza y un pequeño crecimiento económico, pero poco tiempo después todo empeoró. Los precios comenzaron a subir sin control, esto se conoce como hiperinflación, y el dinero perdió su valor rápidamente. Las familias ya no podían comprar lo necesario, los alimentos se escaseaban y los sueldos no alcanzaban. Además, el desempleo aumentó. Muchas personas se vieron obligadas a buscar nuevas formas de sobrevivir. Las zonas rurales también sufriendo mucho, el campo fue olvidado por el Estado, lo que provocó más pobreza y llevó a muchas familias a migrar a las ciudades buscando mejores oportunidades. Esta crisis económica y social afectó a millones de peruanos y dejó el país en una situación muy frágil. Estos problemas demostraron que la economía y la sociedad están estrechamente relacionados. Cuando el país entra en crisis, las familias y las comunidades son las primeras en sentir las consecuencias. Doy paso a mi compañero. En el ámbito político y social, el mayor desafío del retorno democrático fue la irrupción del terrorismo. El grupo subversivo de Sendero Luminoso inició sus acciones violentas el 18 de mayo de 1980, el mismo día en que se celebran las elecciones democráticas. Inspirado en una ideología maoísta extrema, Sendero Luminoso buscaba destruir el Estado peruano y reemplazarlo por un régimen totalitario. El gobierno de Belaúnde respondió otorgando a la Fuerza Armada el control de las zonas declaradas en emergencia, lo que significa una gestión de poder civil y una claudicación del Estado de Derecho. Este error estratégico desencadenó un ciclo de violencia en el que el terrorismo y represión estatal afectaron gravemente a la población civil. Durante el gobierno de Alan García, la situación se agravó con hechos como la masacre de Los Penales en 1986 y la matanza de Callara en 1988. Además surgió escuadrones paramilitares como el Comando Rodrigo Franco, que actualmente al margen de la ley. Todo ello debilitó la credibilidad de las instituciones y erosiones de los valores democráticos. Comentario. A nivel social, el desencanto se intensificó debido al debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, que fueron incapaces de canalizar las demandas ciudadanas y integrar a las poblaciones rurales al sistema político. La pobreza, el desempleo y la violencia impulsaron una fuerte migración del campo a la ciudad, transformando la estructura urbana y generando cinturones de pobreza en Lima y otras capitales regionales. En conjunto, estos factores revelan
que la democracia peruana de los años 80 enfrentó un proceso de descomposición, instituciones que impidió consolidar un sistema político estable y representativo. En resumen, el retorno de la democracia en Perú durante los años 80 fue un proceso lleno de retos complejos que marcaron profundamente la historia del país. Como señala Valentín Paniagua, aunque la Constitución de 1979 estableció un marco legal sólido, existió un lamentable consenso insuficiente que debilitó la capacidad de la democracia para enfrentar los problemas heredados del régimen militar, como la pesada deuda externa y la estatización de la economía. Pero no solo fue un desafío económico, el surgimiento de Sendero Luminoso. El mismo día de las elecciones de 1980, un grupo terrorista extremadamente violento y absoluto ideológicamente desestabilizó aún más la joven democracia. La respuesta del Estado al entregar el combate a los militares significó una claudicación del Estado democrático del derecho. Además, la crisis económica se profundizó con la hiperinflación en la segunda mitad de la década, alcanzando niveles astronómicos de 1989. Y del debilitamiento de los partidos políticos aumentó la frustración social y política. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que la democracia no es solo una elección de gobiernos, sino un proceso constante que requiere estabilización económica, instituciones fuertes y sobre todo el compromiso social para enfrentar los desafíos juntos. Como dice Reina, la democracia es un proceso de adaptación y renovación y no un estado estático. Para cerrar, te invito a pensar, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones para fortalecer la democracia hoy? ¿Qué debemos cuidar para evitar repetir errores del pasado? Si te interesó este análisis, comparte tu opinión y sigue explorando nuestra historia. Gracias por ver este video.